Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas, con Isaac Grande. Comenzamos. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Bienvenidos a su programa Arenas y Estrellas. Estamos muy felices de estar nuevamente con un episodio que sé que va a ser de mucha bendición para todos. Bienvenidos todos nuevamente a nuestro podcast para escuchar de un tema que cada día vamos aprendiendo. Este día es un día muy especial y en el cual tenemos el agrado, el gran honor de que si de todo lo que vamos a hablar y de lo que hemos hablado es el centro, es hablar acerca de Jesús, ¿verdad? Creo que Él es el inicio, el origen y todo de lo que hoy somos y podemos ser. Es la intención principal, Él es el propósito. Entonces todo gira en torno a Él. Por tanto, en este día queremos comentar y queremos hablar un tema, el cual hemos titulado ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Creo que no hay ninguna otra persona en la historia de la humanidad que se lleve la atención, que trascienda en todos los aspectos de la vida, como lo es hablar de Jesús. ¿Qué le parece? Exacto. Es un tema central de toda la vida de un ser humano en cristianismo, ¿verdad? Cuando viene el cristianismo, y aparte de todo eso, es una enseñanza muy especial y grande, digo yo, porque es una historia muy marcada para cada uno de nosotros de lo que vino a ser Jesús en la tierra, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, me emociona, me, me gusta el hablar de Jesús. Nada sería y nada tendría sentido si todo lo que hablamos no tiene como esencia a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Yo le puedo dar muchos temas, puedo hablarle de muchas cosas, muchas instrucciones, pero si no tienen la esencia de Jesús, le puedo decir que son eh, cosas que van a quedar o que quedan de un momento a otro en el olvido, que quedan sin funcional, que quedan intrascendentes. Mientras que cuando hablamos de Jesús, Jesús es hoy, fue ayer y será por siempre. Jesús es y estuvo presente y ha estado presente desde antes de la fundación del mundo y estará más allá del fin de los tiempos. Entonces, de verdad que es un honor y yo sé que va a ser de mucha bendición compartir y hablar de Jesús. Muy probablemente hoy estamos en esta fecha y si transcurriéramos 100 años en el futuro, ya nosotros ciertamente no estaremos en este plano terrenal, pero el mensaje de Jesús seguirá teniendo la efectividad, el poder y la revelación que ha servido para nosotros, que sirvió para los discípulos y que servirá para las nuevas personas que un día entreguen su corazón al Señor. ¿Cómo es Claro usted? que sí. Más bien, nosotros hoy en día decimos
cómo esos hombres que fueron con su gran fe, ¿verdad? De creer, de que el Señor en sí se mostraba, ¿verdad? En cada uno de ellos. Imagínense ahora trascender en lo que es Jesús, ¿verdad? En nuestras vidas, en cada uno de nosotros, que aún de miles de años atrás todavía siempre sigue marcando, ¿verdad? Digo yo, una huella muy marcada en nuestro corazón y en nuestras vidas de lo que verdaderamente se marca lo que es en sí Jesús. De acuerdo. Vea, vamos a iniciar presentándole a usted quién es Jesús, ¿verdad? Porque la pregunta está establecida y ha sido repetida por millones de miles de millones de seres humanos y seguirá haciéndose nuevamente esa pregunta las nuevas generaciones. Sí, sí. ¿Quién es Jesús? La primera forma de cómo le voy a presentar a Jesús es entender esto. Vamos a hacer un parteaguas de esto. Para muchas personas, Jesús es un maestro. Para muchas personas, Jesús fue un gran líder, un profeta. Y es hasta hoy en día, alguien con una inspiración y con un conocimiento extraordinario. Muchas personas lo titulan con de muchas maneras y de muchas formas. Vamos a ver, todo eso es bueno, todo eso es válido, pero hay una situación donde a veces también no se ha llegado a comprender bien. Sabemos es lo que hizo, hablamos de los milagros, ¿verdad? Sí. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado los milagros de Jesús, cosas extraordinarias, o sea, es impresionante. Claro. Pero esta mañana, este día, quiero que compartamos la esencia de quién es, de cómo, de por qué tiene la importancia, por qué tiene la trascendencia y por qué hasta hoy en día, no solo nosotros, sino muchas personas alrededor del mundo, en esta tierra y en los cielos, Jesús recibe la gloria, el honor y la alabanza que merece. Vamos a ver, Jesús, muchas personas lo asimilan que es el hijo de María. Uh-huh. Para muchas personas, Jesús comienza su historia cuando es concebido en el vientre de María, ¿verdad? Uh-huh. Entonces muchas personas, de hecho, tienden a confundir que María es la madre del Hijo de Dios, el cual es Jesús. Y vamos a entender esto. O sea, en el ámbito terrenal de un cuerpo, ella fue concebida por medio del Espíritu Santo con el Hijo de Dios. Sí. Ella humanamente pues le dio concepción y dio a luz un niño, un ser humano. Pero Jesús no fue concebido ahí. No es que ahí nació, no es que ahí inicia su historia. Jesús trasciende. Jesús trasciende al tiempo, Jesús trasciende al espacio, Jesús trasciende a la materia. De hecho, le voy a decir, en el libro de Juan, del capítulo 1, del verso 1 al 4, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y es importante cuando leemos la palabra verbo está con mayúscula. Entonces, la palabra verbo no está hablando del verbo que nosotros conocemos que le da acción al lenguaje. Una oración, una palabra sin verbo no tiene sentido. El verbo es el que da acción, el verbo es el que da propósito, el verbo es el que da guianza a las palabras. Al no haber un verbo, no tiene sentido lo que hablemos. Por tanto, aquí la palabra dice, en el principio era el verbo con mayúscula, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, ¿verdad? Ven qué interesante. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz
resplandecen las tinieblas y las tinieblas no dominaron. ¿A qué quiero decirle? Vamos a ir, ahora dice el principio. ¿En qué principio? Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el principio que nosotros entendemos desde nuestra humanidad como el inicio de las cosas. Y es cierto, ese fue el principio de todo lo del universo, pero en términos materiales, en términos visibles, en términos de energía, en el principio de una eternidad. La eternidad es el lugar del hábitat de Dios. La eternidad donde no hay tiempo, donde el espacio no es el que lo conocemos y donde la materia no tiene injerencia. Por tanto, Dios Padre, Dios Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo, antes de la creación, ellos ya son, ¿verdad? Así es. Entonces, sé que esto lo comprendemos y para nosotros es muy al dedillo, pero quiero que quede esto enmarcado en la historia de que escuchamos muchas cosas en la calle, escuchamos muchas versiones en la calle, pero tenemos que de verdad comprender quién es Jesús, porque cuando nosotros llegamos a entender y a comprender quién es Jesús, la magnitud de nuestra vida es transformada. Exacto. Ya no volvemos a hacer ni a pensar lo que pensábamos antes. Por tanto, ¿qué le pareció esto, verdad? Cuando dice que en el principio era el verbo. Interesante porque el principio del tiempo para nosotros, sí, no para ellos, no para Dios, ¿verdad? Y en el principio era el verbo, la acción que le da sentido a todo. Y asimismo, en la existencia del ser humano, Jesús es el que le da existencia, el que le da acción, el que le da propósito, el que le da sentido a la vida de nosotros en esta tierra. Sí, claro, es muy interesante, ¿verdad? El sentir y al escuchar verdaderamente que Dios, ¿verdad? A veces confundimos el verbo, ¿verdad? Que dice a él, pero sí sabemos que Jesús, Dios, es lo más principal en toda nuestra vida, mucho antes de nosotros estar aquí, ¿verdad? Y mucho antes de que se haya creado los cielos y la tierra. Porque ahí, si vemos, mucho antes ya existía un reino, mucho antes existía todo, pero como para llegar a que nosotros humanamente comprendamos qué es lo importante, lo que Dios ha mandado a su Hijo, que es Jesús, es cuando ya está aquí, ¿verdad? Haciendo lo que hizo y lo que sigue haciendo con nuestras vidas. Su nombre en hebreo es Yeshua, que significa, traducido a nuestro idioma, Jesús, ¿verdad? Y significa Salvador, el Señor salva, o literalmente salvación. A la primera persona que se le reveló ese nombre fue a María. María fue la primera persona que por medio del ángel Gabriel vino y le dijo: María, bienaventurada eres. Salve María. Salve era una satulación, era un saludo de gran, ¿qué se puede decir? O sea, que a una persona que le dijera a usted: salve Lindsay. De hecho, a los reyes hoy en día se les dice: salve, oh rey, ¿verdad? Entonces significa la palabra mucho más alta de respeto, de honra, de gloria. Cuando el ángel se le aparece a María, se le aparece y le dice: salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Resulta que entonces en esa salutación, María se queda sorprendida, primero por tener imagínense, la oportunidad de tener un contacto con un ángel, sí, ¿verdad? De parte de Dios, enviado, darle un mensaje, y el mensaje que le da es: tú vas a concebir, ¿verdad? Tú vas a dar a luz un hijo, y su nombre será Jesús, ¿verdad? Es interesante porque ahí le dice que él va a ser el que heredará el trono
de David, su padre, ¿verdad? O sea, Sí. de David para Sí. Israel, David es el rey de reyes, hablando humanamente en ese Ujú. aspecto. Entonces, cuando a María se le dice, mira, Jesús va a heredar ese trono de David, su padre, le está diciendo, o sea, el tiempo de lo terrenal se queda atrás y Jesús es el verdadero rey que trascenderá su reino por la eternidad. Entonces se le está diciendo eso. La segunda persona a la que se le revela ese nombre, Jesús, ¿verdad? Yeshua, es a José. José, al darse cuenta de que él, aunque estaba desposado, dice la Biblia, o sea, estaba comprometido, había una relación con María, no habían tenido ningún tipo de intimidad, realmente María era virgen. Por tanto, él, al darse cuenta que María está embarazada, vienen pensamientos a su cabeza, ¿verdad? Como cualquiera, o sea, creo que no es tan fácil asimilar que la esposa de pronto venga y le diga, estoy embarazada y que, pero ¿qué pasó, María? Y si nosotros no hemos tenido nada que ver y vino el ángel y me habló y me dijo que el Espíritu Santo me va a cubrir y entonces Dios el Padre va a poner en mi vientre a su hijo para que nazcas como un ser humano. Pues realmente no tiene mucho, de hecho hasta el día de hoy, muchas personas eso no le ven sentido porque desde la ciencia, desde la lógica, desde muchas Ujú. cosas, pues no tiene peso. Para cuando uno lo ve desde el ámbito de lo natural, pues no tiene sentido. Exacto. Entendemos que esto era más que lo natural, era lo espiritual. El Ujú. Espíritu Santo es el que hace los milagros. Exacto. Eso, el embarazo de María está de la misma forma de un milagro creativo. Por decir un ejemplo, ¿cómo es posible que explique de pronto la medicina que una persona que no tenía un órgano, de pronto en un milagro, Dios creó un órgano? Que de pronto usted tenía una enfermedad y Dios sanó, restauró esas células que estaban muertas, esas células que provocarían un Sí, cáncer. claro. ¿Cómo, cómo? Solo es el Espíritu Santo lo que es Jesús, de los milagros. Y cada día es algo como que, sí, a veces nosotros nos hemos puesto como personas, como decías tú, a dudar, ¿verdad? De cómo fue concebido Jesús, pero como hemos visto y todos somos testigos de los milagros, ¿verdad? De muchas personas, de que de un pronto a otro, sí, Señor, como dice, para Dios no hay nada imposible, solo para nosotros que nos encajonamos. Entonces, imagínate en ese tiempo, ¿verdad? Y qué bonito porque su obediencia y su convicción, ¿verdad? De María, más su convicción también de José, ¿verdad? Porque también lo visitó a él para que tuvieran también la misma convicción los dos de lo que tenían que hacer. Claro, de hecho José, él está donde él asimila esa historia y donde para él no tiene sentido, entonces él dice, bueno, no voy a difamar a María, no voy a hacer ningún tipo de una situación ahí para no dañarla, pero él estaba yéndose para otro lugar porque realmente Ujú. él no lo convencía esa palabra. Entonces el ángel tuvo que visitarlo en sueños y le habló y le dijo, José, lo que te dijo María es cierto, así van a ser las cosas, y dará a luz un hijo, el cual es su nombre Ok. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le dijo, ve, vuelve, guárdala, cuídala, protégela, porque Dios los ha a los dos escogido con un propósito. ¡Wow! Y qué lindo, ¿verdad? Usted sabe, y el privilegio más grande de dar ese cuido, esa enseñanza a literalmente el Hijo de Dios. Qué impresionante. Entonces, ya llegando al punto de que Jesús, como Hijo de Dios, trasciende el tiempo, trasciende la materia, trasciende el espacio, y de entender que, vamos a ver, Él fue concebido en un vientre, ¿verdad? Porque así estaba escrito Sí, proféticamente, que desde, dijo el profeta Isaías, y dará a luz una virgen, ujú, ¿verdad? exacto. Y esa era una profecía que en el Génesis, después de que el enemigo engañó a tanto a Adán y a Eva, y Dios dio un dictamen, dijo él, y la simiente
de la mujer y la simiente de la serpiente, y no estamos hablando de las culebras, de las serpientes naturales, estamos hablando del tema espiritual, y la serpiente siempre es representada por Satanás, dice, habrá conflicto. Por eso siempre la mujer y su simiente, que es dar vida, dar luz, es atacada. El enemigo busca de todas formas destruir a la mujer como a su simiente, porque ella sabía que tarde que temprano iba a haber alguien que de una forma iba a traerle destrucción. Por eso vamos a ver, cuando Abraham quiso traer un hijo, como tenía un gran propósito, ¡pum!, esterilidad. No podía tener hijo, porque había un propósito. Cuando viene su siguiente hijo, Isaac, no podía tampoco, porque Raquel era estéril, ¿verdad? Qué interesante cómo cuando hay un gran propósito, siempre la esterilidad visita la vida de una persona. Y en este aspecto, entonces, el enemigo, cuando veía un propósito, ¡pum!, una forma de oponerse, era traer esterilidad. Pero vamos a ver, ya que ahora que hemos visto y que hemos hablado sobre la base principal de comprender por qué Jesús es Jesús, quiero que ahora sí hablemos de los 66 libros que la Biblia encierra o que nos habla, inspirados por medio del Espíritu Santo. Todos y cada uno tienen una representación diferente de quién es Jesús. Tiene ya como 365 nombres diferentes de lo que representa Jesús en cada uno de nuestras vidas. Correcto. Jesús, como le dije, la primera vez que lo presentaron como Jesús, con ese nombre, es hasta cuando se le aparece a María en el libro de Lucas, ¿verdad? Y luego a José en Mateo, que es Mateo primero que Lucas, ¿verdad? Pero el primer nombre con el que es conocido ya y mencionado Jesús en la Biblia es en ese lugar. Pero Jesús estuvo presente en todo el Antiguo Testamento. Jesús estuvo presente en cada momento del Antiguo Testamento. Y eso es importante entenderlo porque esto es la base central de comprender por qué Jesús tiene la trascendencia que hasta el día de hoy tiene. Esto fue lo que no pudieron entender su mismo pueblo. Los judíos, cuando continuamos leyendo el libro de Juan, después de los versos que le dije, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Sí. No, él vino por los israelitas, él vino a darles la revelación a como les había dado la ley, les vino a dar la interpretación, les vino a dar la revelación, les vino a dar el ejemplo, pero ellos no lo entendieron, no lo aceptaron, no lo recibieron. ¿Verdad? Qué interesante. Sí. Entonces dice el Señor, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es interesante porque ellos no comprendieron que Jesús siempre en cada momento estuvo presente y que Él era el Mesías anunciado. De hecho, al día de hoy, muchos judíos siguen esperando la venida del Mesías. ¿Verdad? Sí. Del Salvador. Sí. Lo siguen esperando. Sí. Porque no aceptaron a Jesús. Entonces vamos a ver. Usted me dirá, Isaac, sí, pero ok. Recuerda cuando Adán y Eva dijeron, tuvimos miedo, ¿verdad? Sí. Primera vez que tuvieron miedo después de haber desobedecido. Sí. Y dice, y vimos que estábamos desnudos. ¿Recuerda? Sí, claro. Y Dios les dice, ¿y quién le dijo a ustedes? ¿por qué tienen miedo? Vámonos. Porque miedo no era una emoción que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Ningún ser humano que tenga miedo puede decir el miedo viene de Dios. No. Dios no nos creó para que tengamos miedo. No. Dios no nos creó para que tengamos temor de las cosas. Dios nos dio otro tipo de emociones, de sentimientos. Entonces Él dice, ¿por qué tuvieron miedo? Y el miedo es porque nosotros hemos desobedecido. Si usted obedece, no tiene por qué tener miedo. Exacto. Pero a lo que quiero llegar es al punto que cuando ellos dicen, estamos desnudos, porque la gloria que antes los cubría, los había dejado desnudos. Totalmente de acuerdo.
A lo que voy es a lo siguiente. Dice que el verso dice, y Dios les trajo pieles para que fueran vestidos. Pregunta, para que hubieran pieles, hubo un sacrificio. Ujú. En Edén hubo un sacrificio para proteger la imagen, para proteger la vida y para proteger a Adán y Eva. Murió un cordero Ujú. Sí, esa es representación de Jesús. y esa era una representación de que Jesús Era el cordero era el cordero sacrificado sacrificado para para protegernos. darnos ¿Por qué? En el pecado nosotros estamos desnudos y Así es. tenemos miedo, ¿o no? Sí, pues sí, cierto. Tenemos miedo, incertidumbre, preocupación, Todo, todo. dudas, Jesús todo. dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy, no como la del mundo, sino Sino una la paz que paz. sobrepasa tu entendimiento. Él dijo, voy a ir a la cruz, voy a vencer y les voy a dar mi paz. ¿Por qué? Porque la paz de yo he vencido al mundo. En el Ujú. mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces es interesante porque en el libro de Génesis y las representaciones, ahí está Jesús. Exacto. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, no es un Dios singular. Un Dios hagamos es plural. Por tanto, ahí hay una simbología donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijeron, hagamos al hombre. Jesús Ujú. estaba presente. La Biblia continúa dándonos testimonios donde va a encontrar, por decir un ejemplo, en el diluvio, aquel pacto de donde Dios dijo, voy a poner un arco iris, donde nosotros vemos el 50% sobre la tierra y el otro 50% lo ve Dios desde los cielos. ¿Y quién es ese? Jesús. Jesús es el pacto para Él no destruir la tierra de la forma que lo hizo en aquel tiempo. Continuamos en la Biblia, en el Éxodo. Jesús está presente. Hubieron apariciones y se le llamaba, muchas de las veces que la ven en la Biblia, se llama el Hijo del Hombre, Ujú. ¿verdad? Sí. O el ángel de Jehová. Ajá, exacto. Era la representación de Jesús en ese tiempo. Lógica, pero ¿por qué no dice Jesús? Porque no se No había tenía. mencionado el nombre como tal de esa forma. Es interesante, amor, porque Dios se nos revela de la manera Como conforme tenemos que ir avanzando. exacto. Y hay tiempos reservados y hay inspiraciones y revelaciones guardadas para ciertas etapas del tiempo, en el presente, en el futuro y en el pasado. Entonces, Exacto. es interesante, ¿no? ¿Cómo ve eso usted? No, pues sí. Que al pasar de, bueno, a pesar de todo eso, siempre ha marcado, ¿verdad? En toda la historia, ¿verdad? De Jesús. Porque siempre le hemos leído, le digo que hemos leído, porque a veces no le tomamos la interpretación, pero siempre hemos leído y decimos, wow, cómo ha pasado, pero si vemos ahora la interpretación, vemos que siempre desde el inicio se ha marcado lo que Jesús tenía que venir a hacer en la tierra. Correcto. Usted, por ejemplo, en el libro de Éxodo, recuerda en el Éxodo cuando los israelitas pues pasaron muchas cosas con Moisés, pasaron las plagas y todo, y aún así Faraón se resistía a liberarlos. Dice que entonces vino aquella fecha de la Pascua, donde se le encomendó que los dinteles tenían que sacrificar un cordero y marcar con la sangre del cordero el dintel de la puerta de los judíos, porque el ángel de la muerte iba a visitar ese tiempo, esa tierra. Y dice que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la señal del cordero, la sangre del cordero, iba a ser la representación de que esa familia estaba bajo la cobertura y la protección de un cordero. ¿El cordero tenía el poder? No. No. ¿La sangre del cordero tenía el No. poder? No. ¿Qué tenía entonces el poder? La representación de que un día Jesús, su sangre, en un madero, nos iba a libertar. Así es. Y así dicho y hecho fue. El ángel de la muerte visitó y visitó el primogénito de todo el reino, excepto de las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Isaac y Abraham, una tipología de Dios y Jesús. ¿Por qué? Pues recuerda. Sí, cuando Abraham
bueno, Jesús le dice a Abraham, vaya, suba y Dios le dijo que fuera a darle a su hijo como sacrificio. Y qué interesante porque Isaac, ¿qué hizo? Obedeció. Exacto. Aunque él comprendía que iba a ser sacrificado, él obedeció. ¿Qué pasó con Dios y Jesús? Dios el Padre dijo en el libro de Isaías, en la eternidad, ni tan siquiera los cielos habían sido creados. Y en la eternidad Dios el Padre dice así: ¿quién irá y a quién enviaré por ellos que caminan sin esperanza, sin luz y sin vida? Y se oye una voz de alguien que dijo: Padre, he aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Es interesante, claro, porque me llama la atención cómo Jesús sabía que él venía a esa tierra no para llevarse los halagos, no para ser bien recibido, no para ser aplaudido. Sabía que él venía porque iba a ser sacrificado. claro. Como Isaac en aquel momento entendió que él era el sacrificio, Jesús entendió que él era el sacrificio. Sí. Y él nunca se resistió a eso. No. Porque lo hizo con amor, porque él sabía, lo voy a hacer por amor a ellos que no tienen esperanza. Exacto. ¿Ve qué interesante? Sí. Entonces, ahí podemos continuar en la Biblia y seguimos viendo cómo Jesús tuvo esa cercanía Exacto. con los hombres. Recuerdo, por ejemplo, ¿se acuerda aquel que dice que cuando hay una representación, me llama la atención, de Jacob, que dice que él soñó una escalera? ¿Recuerda? Ah, sí. Que él estaba sostenido la escalera en la tierra, pero que su otra punta tocaba los cielos. ¿Sabe quién representaba esa escalera? A Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino para ir al Padre. Yo soy la única senda para volver a unir lo que un día se perdió. Jesús es esa representación de la escalera. Es interesantísimo. El ángel que peleó con Jacob, ¿se acuerda? Que luchó con él. Ese ángel era Jesús. ¿Me explico? Es el ángel que se le presentó a Josué antes de la guerra, porque Josué tenía miedo de entrar a Jericó. Y vino un ángel y se le mostró y le dijo: valiente, esforzado, Josué. Y Josué, escondido de miedo, y dice, cuando lo vio, Josué se postró y le adoró. Le voy a poner por eso este paréntesis. Cuando usted lee la palabra y encuentra que un ángel recibió adoración, no está hablando de un ángel, es Jesús, solo que no había sido conocido como Jesús. Y le digo por qué. Los ángeles no tienen derecho y no pueden y no deben y no reciben adoración. De hecho, los ángeles, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando le dicen a Juan, un ángel lo lleva a Juan y le dice: ven para que veas lo que va a acontecer. Y entonces Juan, al ver a aquel ser majestuoso, se postra y le dice: no, levántate, levántate. Yo soy consiervo tuyo. No puedo ni debes darme adoración a mí. Cuando el ángel la recibe, la adoración, el sacrificio, es que es Jesús presentándose a los hombres. Entonces, es interesantísimo, mi amor, cómo Jesús es lindo. Claro. Jesús, en la tradición judía, en el tiempo de la Pascua, se sacrificaban los corderos, ¿se acuerdan? Sí. Esa representación. ¿Por qué ya no se hace? ¿Y por qué no debería hacerse? Porque ya se cumplió en Jesús. Eso sí. Jesús fue el cordero que fue inmolado en la cruz. Ya no debe. No. ¿Me explico? Claro. En aquel tiempo había el sumo sacerdote. El sumo sacerdote había en el templo 3 partes. El templo estaba dividido en 3 partes. La primera parte era el atrio. En el atrio todo el mundo podía llegar, se presentaban sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo espacio era el lugar santo, donde se hacían las ceremonias, donde se podía hacer. Y estaba un tercer lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Una vez al año. ¿Y sabe cómo entraba? Amarrado con una cuerda y con campanitas, y los demás estaban afuera del lugar santísimo dándole cuerda para que fuera. ¿Por qué era esto? Porque, vea qué interesante, si el sacerdote ingresaba y estaba en pecado o no estaba consagrado, moría en el momento.
Entonces el lazo era para Ujú. jalarlo. Entonces él, mientras iba caminando, iba con vida, iba jalando las campanitas, entonces hacían sonido, entonces ellos decían, ah, bueno, todavía está vivo. Mira qué interesante. Sí, ¿Por qué les claro. menciono esto? Porque durante mucho tiempo, de hecho, hubieron un periodo de 400 años donde Dios no le habló a los sacerdotes porque sus corazones se desviaron a hacer las cosas que ellos querían y usaron la palabra de Dios para manipular, como hoy en día lo estamos viendo, ¿sí o no? Exacto, sí. ¿Por qué hoy en día yo entiendo la gente que nos mira y mucha gente es incrédula, escéptica y se mantienen al margen de creer en Dios? No por Jesús, porque Jesús no les ha hecho nada, No, sino por los testimonios y por muchas personas que por vergüenza, y digo vergüenza ajena da, de sí, ver a gente que saca provecho de lo de que todo. Dios no ha mandado a hacer, de lo que Jesús no ha mandado a hacer. Y en ese tiempo los sacerdotes, en el lugar santísimo, había un velo grandísimo que cubría para que la gente siguiera creyendo que Dios le seguía hablando. Mm, Cuando Jesús muere, ¿sabe qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? se Se rompieron. partió el velo, se rompió, porque era una manera simbólica donde ya no necesitaban los sacrificios, no necesitaban ese lugar santísimo, porque el cumplimiento ya había sido hecho, está consumado, dijo Jesús desde la cruz. Y entonces se dio cuenta cuando el velo fue rasgado, cayeron y el pueblo vio la mentira de los sacerdotes que tenían vacía ese lugar santísimo, porque ya Dios no habitaba ahí. Entonces, en toda la palabra, amor, Sí, hemos visto de todo. que Jesús Es el centro de todas nuestras vidas. No se puede negar. Es algo impresionante porque de verdad, aunque sean incrédulos en muchas cosas, Él nunca ha hecho ni va a hacer excepción de personas. así es. Él nos ama, Él nos guarda, Él nos protege. No importa las decisiones que tomemos, que andemos, donde estuvimos o estamos, o no importa. A Él no le importa. Él te importa a ti porque verdaderamente tú eres muy especial para Él. Eres muy importante para Jesús. Así que no cometas el error como humanamente convertirnos en un juez, porque tampoco el Señor Jesús nos ha mandado a ser jueces de otras personas. Jesús dice, ven todos los que crean en Él y en Él encontraremos vida y vida en abundante. Bueno, amor, yo me emociono, me inspiro y creo que hablar de Jesús no me alcanzaría, creo que el tiempo para hablar tantas y tantas virtudes y tanto amor y tanta verdad de Dios. Así que vamos a irnos despidiendo, vamos a ir cerrando, dándole gracias a cada uno, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes que nos ha escuchado nuevamente. Espero que sea el tema de mucha bendición y que sea verdaderamente cada uno de ustedes un encuentro y aceptar a Jesús en su corazón. Eso es lo más importante, y que no se pierda su vida, ¿verdad? Siempre tengan ese valor importante que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Así que síganos siempre en nuestros programas de YouTube, de Instagram y en Facebook. Y es una gran bendición que puedan volver a escucharnos. Sí, quiero cerrar con esto. Jesús es el ser más maravilloso, el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Jesús, majestuoso Señor y Salvador, amigo eterno, abogado ante Dios Padre. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Ante Él se doble toda rodilla. Jesús es mi Rey, es mi Señor. En Él reposa mi fe, mi esperanza y mi salvación. Jesús es el amor de mi vida, la razón por la que hoy tengo paz, vida y vida en abundancia. Jesús es el centro de todo y Jesús es mi Salvador. Así que bendiciones a todos y espero que estas palabras también sean aplicadas en su vida
y en sus corazones. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.